Buenas tardes, doctor Caiza. Somos integrantes del capítulo estudiantil ERIESPE. Mi nombre es Gabriela Flores. Y mi nombre es Jordi Aguilar. Bueno, doctor, estamos felices por este encuentro que nos permite conocer, ¿no?, un poquito más acerca de su vida como ingeniero civil y además como docente de nuestra prestigiosa universidad, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Bueno, doctor, díganos, coméntenos cómo se encuentra. Muy bien, con mucho ánimo, mucho trabajo, justo en exámenes, pero también acercándonos a las fiestas de Navidad, y entonces muy contento de estar sano junto a mi familia, junto a al trabajo que quiero y que me gusta mucho. Qué Bueno, bueno. doctor, comenzamos con la entrevista, ¿no? A ver, ¿qué le inspiró a seguir la carrera de ingeniería civil, doctor? Mm, em, Tenía, creo, opciones de hacerme ingeniero electrónico o ingeniero mecánico o hacerme ingeniero civil. Entonces yo decía, no quiero trabajar toda mi vida en una oficina. Quiero salir a trabajar con la gente, decía, estar ahí metido en el sol, el viento, la lluvia. Entonces eso me decidió a dejar de otras cosas más sofisticadas y entrar a la ingeniería civil. Es muy curioso porque después mi vida ha sido metida en una oficina, pero así es la vida. ¿Cuál fue su primera experiencia como ingeniero civil y cómo le fue? Em, Mi primer trabajo fue en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Yo fui el mejor graduado de la carrera de ingeniería civil. Y entonces, con ese prestigio, realmente presenté mi carpeta y me aceptaron. Y es más, como era tan bueno, me dejaron solo. Era muy curioso porque, o sea, no creo que fue una buena política. Debió siempre haber una guía ahí al lado mío para darme confianza en lo que había aprendido en la carrera, ya en la práctica. Pero bueno, mi primera experiencia fue estar solo y a pesar de todo salir adelante. Bueno, doctor, sabemos que su profesión fue, ¿no?, la ingeniería civil. Usted se formó, pero nos gustaría saber también por qué también escogió la docencia como profesión, ¿no? Em, en realidad fue algo así como, quien creía, pero creo que fue el destino. Tal vez muchas personas no creen, pero en mi caso sí creo. Y el destino, en realidad, si me recuerdo hace tantos años, son como 30 años, el destino vino en la forma del doctor Aguiar. Entonces, yo trabajé un año en el cuerpo de ingenieros, me fui con una beca del gobierno alemán a Alemania, estuve allí 2 años y por esos azares del destino regresé. Es toda una historia, pero regresé. Y entonces, creo que regresé un jueves y el viernes dije voy a visitar a las personas de la ESPE y fui a visitarle al director de mi tesis, el doctor Aguiar. El doctor Aguiar me dice, quédese, le estamos necesitando. Y empecé a trabajar desde el lunes siguiente. Y él quiso siempre que no solo como administrativo, sino como docente. Y entonces empujaba y entré como docente y no docente de cursos superiores y cosas por el estilo. Claro que yo había estado en Alemania haciendo un curso de posgrado en administración de empresas, entonces ya tenía algún conocimiento interesante. Sí, así fue como entré. Y claro, y al principio no me gustaba estar parado frente a 30 personas que me estaban mirando, esperando a que me equivocara. Odiaba estar delante. O sea, no estaba, no era buen profesor en esos momentos. Después, con el tiempo, aprendí a apreciar mucho, a amar esta profesión. Y es lo que siento ahora, ¿no? Que se me abrió una ventana, una puerta enorme y que pude aprovecharla. Qué bueno, doctor. Muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más disfruta de su labor como docente? Mm, la oportunidad de seguir investigando.
Es lo que más me agrada de mi trabajo como docente. Tengo que preparar una clase y entonces nuevamente revisar los viejos cuadernos, los viejos libros. Y es insuficiente. Hay que ver los últimos libros, los nuevos programas. Python nomás, que es toda una nueva tecnología. Y le digo, bueno, queridos alumnos, aprendamos a manejar Python. Sí, doctor, dice. Y me traen unas cosas increíbles, cosas que me toca estudiar a mí mucho más. Entonces es algo muy bueno porque me mantiene con ganas de seguir adelante, de seguir aprendiendo, de hacer cosas nuevas. Es lo que más me gusta. Ya, doctor. Y con respecto a su vida profesional, ¿cuál cree que ha sido su mejor momento? Creo que todavía está por venir mi mejor momento, pero me ha ido, tenido una suerte increíble. Em, Cuando recién estaba graduado pude hacerme cargo de del análisis de la biblioteca de la ESPE. Después tuve que hacerme cargo del nuevo edificio de la ESPE. Después logré participar con el doctor Aguiar en un nuevo centro de investigación científica con aislamiento de base y disipación de energía. Pero lo que más recuerdo es un trabajo hacia 1992, por ahí, me parece, en el cual yo fui el que calculó y diseñó los puentes aéreos del OCP. Entonces, era una enorme responsabilidad y había como unos 10 escalones encima mío. Yo respondía a una persona, esta persona respondía a otra, esta persona respondía a otra, ellos respondían a unos argentinos de Techint. Los de Techint mandaban a revisar a Miami lo que habíamos hecho, pero al final se bajaba y el que hacía era yo. O sea, pero desde allá se bajaba y el que hacía, el que realmente tuvo que meter todos los datos y demás, era yo. Entonces, esos puentes fue una enorme responsabilidad porque me pusieron a prueba múltiples veces. Me dijeron, por ejemplo, ¿cuánto calcula usted que se va a hundir el puente cuando ya se ponga en funcionamiento? Ta, 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 ta. Típica, ¿no? Hay ecuacioncita por allí, ecuacioncita por allá. Se va a hundir 3.5 centímetros. Se hundió 3.2 centímetros. Entonces, qué suerte, me salvé. Porque si no se hundía eso, ¿qué habrá hecho, no? Y repitan el cálculo y contraten a otra persona. Sí, esa es una de las cosas que más recuerdo de que yo soy el responsable de una obra importante aquí en el Ecuador. Vaya, qué datos tan interesantes. Doctor, ¿cuál cree usted que son las cualidades más importantes que se debería tomar en cuenta para la formación de un ingeniero de calidad? Ay, pienso am, que cada alumno tiene sus características propias, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Pienso que el docente lo que tiene que hacer es buscar una guía, poner un mínimo que por cierto exige la universidad. Como dice, esos serían los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces la parte mínima sería un pensamiento lógico, matemático, tal vez en este punto todavía mecánico, o sea, una cosa después de la otra. Es lo que deberíamos esforzarnos por cumplir. En la parte matemática ser súper, en la parte técnica ser muy lógicos, muy matemáticos y tener esta mente mecánica de un paso después del otro. En el futuro podremos cambiar eso, pero esa sería la base. Hay otra pierna importante. La otra pierna es algo que es muy difícil debido a nuestro medio, ¿no? Es esta cuestión de la honestidad y la responsabilidad. Que pienso, viendo las experiencias de lo que está pasando, de que es muy fácil engañar, es muy fácil copiar y hacerse loco, ¿no es cierto? Decir, al fin, creo que el medio justifica los remedios, pero lo que he observado es que esas personas se queman muy pronto y hasta la vida les trata muy mal. Tengo muchas personas, y así yo soy persona de 57 años, que ya han muerto, ¿no? Que eran las personas que
en su época cuando era un estudiante eran vivísimos, pero les ha pasado de todo un poco y ya están muertos. Los que sobreviven fueron los que pensaron a más largo plazo y los que pensaron en unos ideales más altos, ¿no? Una forma de conducta ética muy exigente hasta cierto punto, que es muy, muy difícil, ¿no? Todos podemos caer en algún momento, pero creo que es importante esto de la honestidad y la otra parte, la responsabilidad. Eso. Excelente recomendación, doctor. Bueno, ¿qué le recomendaría a las nuevas generaciones en el ejercicio de esta profesión? Tener confianza en ustedes. Y eso siempre me maravilla, ¿no? De que se puede alcanzar muchas cosas hermosas. Hay muchas dificultades y en realidad esas como que nos hacen perder años de vida. Como que, por ejemplo, yo quisiera que ya estuviéramos usando métodos numéricos, estuviéramos usando programas como el Abacus. Cuando regresé de Estados Unidos, de mi doctorado hace 8 años, pensé en eso. 8 años que todavía no se ha logrado. Entonces, como que 8 grupos de personas, muchas eh, cohortes que no han podido aprender métodos numéricos. Entonces, yo diría no perder el tiempo, ponerle mucha esperanza, mucha ilusión a esto de aprender cosas nuevas, más allá de lo que siempre se aprende, ser siempre innovador, pensar en dos aspectos importantes ahora en la ingeniería civil. Por un lado es esto de los métodos numéricos y elementos finitos, y la otra parte es pensar que la vida es probabilística, no es determinista, y que ya nos toca profundizar más ese campo. Mi anhelo es que los estudiantes sean siempre muy innovadores, que sepan que a pesar de todas las dificultades vamos a avanzar, que podemos perder algún tiempo, pero podemos después recuperarlo. Qué bueno, doctor. Y lo importante es innovar, siempre estar en constante innovación con la nueva tecnología. ¿Cuál considera que ha sido su proyecto más complejo que ha desarrollado y por qué? Ay, em, o sea, técnicamente todo me parece fácil. Es una cosa buenísima. Y mi doctor ayer siempre se enoja porque todo me parece fácil, ¿no? Entonces, el doctor siempre es una amenaza. Todo me parece fácil, pero siempre encuentra algo que hay que mejorar. Entonces, no, haga esto además. Bueno. Pero creo que el problema más complejo, el proyecto más complejo que he tenido es el de mi vida y el de mi familia, el de mi esposa, el de mis hijas, el de la familia que tengo. Entonces es como una rompecabezas que he tenido que armar una piecita tras otra piecita y que todavía sigo completando. Ese es el proyecto más importante de mi vida. Muy bien, doctor. ¿Cuál cree que es el desafío más importante de la ingeniería en la actualidad? Mm, hay múltiples proyectos a nivel mundial y tal vez pensando más cerca de nosotros en Ecuador, el problema más importante es cambiar nuestra forma de construir. Dejar de hacer pórticos con mampostería de relleno y empezar a construir estructuras con muros estructurales. Ese es ahorita el proyecto más importante. Y obviamente los que están en el punto adecuado son ustedes, porque ustedes podrían hacer realidad ese proyecto. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia cree que tiene la actualización de nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería civil? Esencial, cada 5 años el conocimiento se duplica. Entonces es una barbaridad
seguir usando cosas que se conoce ahora que no solo son aproximadas, sino hasta inseguras, ¿no? Entonces, eso de análisis elástico lineal, eso de los esfuerzos debajo de ciertos elementos y el comportamiento como cuerpo rígido, se sabe absolutamente que es insuficiente. Entonces, pienso que ahora es importantísimo pensar en el comportamiento no lineal. Es importantísimo considerar herramientas matemáticas que nos pueden ayudar en comportamiento no lineal. No solo hacer análisis elásticos lineales, no solo hacer análisis usando pórticos, sino ya empezar a usar esto de los muros. Eso es por una parte. Y algo que también ya había dicho, que estos análisis de estructuras se van a hacer muy pronto, ya se están haciendo con unos 20, 30, 40, 120 modelos. O sea, coge uno, mete a la computadora y dice, optimice 120 modelos. Y entonces la computadora, de acuerdo a sus conocimientos de estadística, obviamente a la programación que uno le da, busca la estructura más económica y más segura, de 120, por lo menos. O sea, es un estudio probabilístico. Y probablemente le diga, hay un valor medio y hay una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo. O sea, habrá unos 10 modelos que funcionan. Entonces, de esos 10 modelos, algunos serán más baratos, algunos más caros, pero, por cierto, de esos 10 modelos, la persona que va a decidir qué mismo es lo que vale la pena es el dueño del proyecto. O sea, es él, al último, el que uno le tiene que convencer. Y por ahí cruzó mi gatita, si vieron una colita por ahí. Era mi gata que estaba curiosa viendo lo que hacía. Y ya regresa lo peor, o sea, ya mismo cruza por aquí y uno, y ay, pasó la dueña. Pero estábamos conversando de estas cosas interesantes, ¿no? De que muy pronto ya no tendremos solo la programación lineal que ahorita tenemos, tendremos no los 2 o 3 núcleos que ahorita ya están trabajando en paralelo, sus computadoras ya están trabajando en paralelo. Cuando utilizan el SAP 2000, SAP 2000 le pregunta a su computadora cuántos núcleos tiene libres y usa los 2, 3 que tiene para hacer programación en paralelo. Entonces, ya hay computadoras en este momento con 30 núcleos, o sea que hay unos 25 núcleos que se pueden usar para la programación en paralelo. Hacia allá vamos, o sea, cada vez más poderosos, cada vez haciendo más números. Gracias, doctor. Cabe recalcar que usted también es integrante de nuestro capítulo ERIESPE. Siendo ese el caso, doctor, nos gustaría preguntarle cuál es su expectativa para los jóvenes estudiantes y miembros del club después de la pandemia. Mm, Después de la pandemia, me gustaría que viajen a concursos internacionales. Me gustaría que estén aquí como están muchos de los mejores estudiantes y entonces ayudarles a través de este club donde puedo concentrar mejor mis esfuerzos. Hay menos número de personas para que salgan a hacer pasantías en el exterior, que vayan a estas universidades de Norteamérica, de Norte de Carolina, de Berkeley, de Illinois, de esta universidad de Nueva York en Buffalo, donde hemos estado algunos de nosotros, y también allá en Europa, Italia. Allí también hay unas instituciones importantes que de hecho nos están llamando y que casi logramos que primera persona, Ricardo Pilco, fuera. Solo que cayó la pandemia, entonces Ricardo se quedó como presidente del ERI, no como becario de la ESPE allá en Italia. Pero ojalá cuando salga esto, entonces que ustedes salgan allá y se enriquezcan y obviamente descubran que son águilas, ¿no? Siempre les recuerdo de que capaz que es un huevito de águila que está entre un montón de huevitos de gallinas. Salen todas las gallinas, sale el águila, y como ve que todo el resto picotea por ahí y nada más, se queda así. Pero si pueden ver un poquito más y pueden extender sus alas, es un éxito fenomenal. Ojalá.
Es interesante que los estudiantes quieran ir al exterior, ir a viajar. Ya para finalizar con nuestra última pregunta. Algo curioso que le haya pasado dentro de su profesión y lo recuerde con un grato sentimiento, ya sea sonrisa o con miedo. Ah, recuerdo que cuando construimos la biblioteca del ESPE, es una anécdota que siempre cuento. Le dieron el trabajo de construir las escaleras en voladizo que hay hacia el centro de la biblioteca, unas lindas escaleras y que no tienen ningún apoyo, están saliendo de un piso y terminan en el otro piso y la parte intermedia está en voladizo. Le dieron el trabajo al ingeniero Estuardo Peñirrera, pero todos los viejos ingenieros y en realidad personas de mucho valor aseguraron que ese tipo de estructuras iba a caer. Entonces el ingeniero Peñerera se defendió con mucho empeño y dijo que no se iba a caer, que él era un ingeniero, como es, ¿no? De calidad y que él había hecho los cálculos necesarios, elementos finitos y demás, que había hecho, que eso no se caía. Entonces la prueba de fuego, pues a ver, construyamos y veamos si se cae. Entonces yo fui a hacer la prueba de a ver si se caía. Entonces llegó el día en que había que quitar los encofrados, llegó el ingeniero Hugo Bonifaz, entonces él fue el primero que se arriesgó a poner el aparatito que mide las deformaciones, el deformímetro. Primero todos estábamos escondidos detrás de las columnas, porque cuando los maestros empezaron a botar los encofrados sonaba ¡buas! ¡Buas! Y ya se caía, ¿no? La estructura, entonces uno debajo, detrás de la columna protegiéndose. Y bueno, ya puso el ingeniero el deformímetro y dijo, necesito sobrecarga, porque no mide nada el deformímetro. Entonces, Estuardo Peñerera dijo, yo voy. Y fue el primero. Y se puso ahí en la mitad de la escalera y no pasó nada. Entonces dijo, venga el maestro mayor. Y el pobre maestro mayor tuvo que ir, el uno y el otro, porque eran dos. De ahí los albañiles. Y de ahí los peones. Y era por orden, ¿no? A ver, usted, venga, y no había cómo evitarlo, porque así es la pirámide de orden. Y al final era un gentío de personas con el ingeniero Estuardo Peñirrera ahí colocado en la parte central. Y había, creo, ofrecido que se iba a hundir 8 milímetros y se hundió 6 milímetros. Entonces estaba súper bien calculado. Todo el mundo quedamos contentos. Pero por supuesto, yo vi la prueba desde detrás de la columna, por si acaso se cayera, ¿no? Siempre me voy a acordar eso. Qué interesante anécdota. Y claro, nosotros como ingenieros civiles debemos estar seguros de de nuestro trabajo. Sí, eso es lo importante. Es una enorme responsabilidad. Depende de nosotros la vida de muchas personas. Nuestra familia, empezando por ahí. Sí. Listo, doctor. ¿De pronto le gustaría acotar algo más? Desearles la mejor de la suerte, desearles que tengan muchos éxitos, que estas entrevistas se difundan mucho, que sigan publicando esa revista que publicaron el año pasado con una nueva versión este año, que la difundan en todo el Ecuador, que la difundan por Latinoamérica y que nos conozcan mejor y que nos empiecen a, a, am, a buscarnos. De hecho, la doctora Ana Gabriela Aro ya hizo eso, ¿no? Esa doctora Ana Gabriela Aro fue la mejor alumna de su universidad en Norteamérica, North Carolina. Fue la mejor alumna en las más altas notas de su universidad. Y un profesor que le conocía le preguntó quién podría trabajar con él como ayudante para un proyecto y la doctora recomendó un ecuatoriano, Paola Aguilar. Y ya está ya haciendo su doctorado. 6 años con un profesor que le paga los 6 años, porque los doctorados son con un profesor que paga al estudiante que le está ayudando en sus proyectos. ¿Qué tal? De un momento para otro se fue. Gracias a que ya le conocen a la doctora Ana Gabriela Aro y saben que los ecuatorianos nos esforzamos mucho, somos personas de ñeque, ¿no? Y además inteligentes y capaces. Bueno, doctor Caiza,
Ha sido un verdadero gusto poder compartir este tiempo con usted. Le queremos agradecer a nombre del capítulo estudiantil ERIESPE por su gran disposición para la entrevista y ser partícipe de nuestras actividades, esperando tener más oportunidades como esta en un futuro. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias.